Buenas tardes, mis hermanos, familia, amigos que se están conectando para seguir el estudio del libro de los Hechos. Gracias por conectarse y vamos a tener un buen tiempo espiritual, aprendiendo más del libro de los Hechos. Nos quedamos en el versículo 12. Hoy vamos a cubrir la vida de los 12 discípulos. Son mencionados y hay que mencionarlos porque fueron el fundamento de la cual ellos llevaron el Evangelio. Pero antes de nada, me gustaría comentar para todos aquellos que viven en Estados Unidos, hoy fue el Día Nacional de Oración. Y damos gracias que varios se entonaron a la 1 de la tarde, estuvimos orando y dando gracias a Dios. Y fue un tiempo hermoso que a pesar que no se pudo reunir en las cortes o en el City Hall, como decimos acá, pues las iglesias se reunieron, pastores, aprecio la oración de mi iglesia en Calvary Downey, todos los pastores se unieron en línea para orar y fue maravilloso y continuemos orando. En las 7 hay varias iglesias que se están uniendo para orar, así que quiero abrir uniéndonos como conexión en esta cadena de oración nacional que se hizo hoy. Así que oremos. Padre, te damos gracias porque tú has designado este día, Día Nacional de Oración, Señor, y te damos gracias porque desde la mañana, Señor, estuvimos pendientes al mediodía, Señor, y ahora en la noche. Qué hermoso es que nos permites orar, Señor, y dar gracias por este Día Nacional que tantos pastores, Señor, se unieron en oración. Te damos gracias porque sabemos que la oración cambia todo. Con la oración tocamos el cielo y con la oración combatimos el infierno. Te pedimos por cada familia, Señor, que está reunida en estos momentos, que tú llenes de bendiciones, que nunca falte el pan de cada día y líbralos de todo mal. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das, la libertad de orar, Señor, sabiendo que en muchos países está prohibido, Padre. Te agradecemos infinitamente por nuestro liderazgo en esta nación, por el presidente, Señor. Dale sabiduría para llevarnos, Señor, siempre en esa armonía como nación. Oramos por su protección, sabiduría y liderazgo. Gracias, Padre, por orar por que tú ves nuestras autoridades, tú las has puesto, y como hijos de Dios, Señor, debemos orar y someternos a ellos. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. Y Señor, ahora que vamos a empezar nuestro estudio, pedimos que abras los corazones de cada oyente. Que seas tú quien hable. Más de ti, menos de mí, Señor. Y asimismo, consuela esos corazones inquietos. Sé que bastante gente se ha quedado sin trabajo, Señor. Bastante gente tiene necesidad. Y oramos, Señor, para que tú, Señor, en su tiempo y en su momento, termines esta pandemia, Señor, para que regrese la economía. Regresemos otra vez a la rutina, Señor, y continuar dándote gracias, Señor, porque sabemos que esto nos unió más en oración, es un despertar para el creyente. Bendícenos y guíanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Me gustaría empezar leyendo Salmo 126. Si tienes Biblia, busca Salmo 126. Y como recordatorio para aquellos que se les olvida, recordemos que 10 de mayo es Día de las Madres. Prepara tus flores, tu regalito, no lo sé, pero sobre todo tu corazón. Darle la llamada a mamá, felicitarla y orar por tus ancianos. Yo mando un saludo desde aquí a mis padres. Felicidades, mamá. De todos modos, yo te voy a hablar el domingo para felicitarte, pero no se te olvide que es un día especial celebrando el Día de las Madres. Así que en Salmos 126 vamos a tomar lectura. Esta es una oración de restauración. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos esta oración?
Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová, con nosotros estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la primicia semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gravillas. Qué hermoso es que podamos orar esto cuando termine toda esta cuarentena, toda esta seguridad sanitaria, que ahora muchos están en casa. Podemos dar gracias, así como el pueblo estaba en cautividad y fueron traídos. Ellos se llenaron de alabanza, se llenaron de risa y sobre todo eran alegres. Y qué hermoso dice acá, cuál grande cosas ha hecho Dios con nosotros. Y dice, estaremos alegres. Un buen salmo para leer y orar mientras estamos en esta seguridad sanitaria. Y, ¿por qué no? Ya pronto cantaremos y alabaremos el Salmo 26 cuando termine toda esta restricción. Así que entramos a nuestro estudio en Hechos capítulo 12, versículo 14. Y he titulado este estudio porque es importante hacerte esta pregunta. Y esta pregunta es, ¿eres un discípulo? Y a través de la enseñanza de hoy, vas a examinar tu corazón si realmente eres un discípulo. Ahora, normalmente estamos acostumbrados a ser llamados cristianos. El término cristiano viene del griego cristianos, que significa pequeño Cristo. Este término fue utilizado por los enemigos de Jesús, enemigos de la fe, y usaban ese término cristiano como un insulto. Decían, mira, allá vienen los pequeños Cristos. Eso decían. Porque la palabra cristiano hay que definirla muy bien, porque no sale dentro del círculo cristiano, sino sale como una burla de las personas no creyentes, que se estaban convirtiendo en personas. Así que el término empezó como una burla. Y más adelante, miles de personas que han recibido a Cristo Jesús se han denominado cristianos, porque son seguidores de Cristo. Pero esta palabra se originó como una burla. Y yo digo, qué ironía, porque este término no fue promovido dentro del círculo cristiano, sino fue promovido por los incrédulos en forma de burla. Y es interesante, porque si tú abres tu Biblia y haces una concordancia, busca la palabra cristiano. Bueno, te voy a ahorrar el tiempo. La palabra cristiano solo se menciona 3 veces en la Biblia. La primera nos dice en la iglesia Antioquía, como estaba impactando la enseñanza de Jesús, la gente empezaron a llamar a los que se congregaban cristianos. En Hechos 11:26, la Biblia dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Esa es la primera mención. La segunda mención la encontramos en Hechos 26-28, cuando Pablo da su testimonio al excelentísimo Agripa. Y en Hechos 26-28, él responde, en poco tiempo me persuadirías a que me haga cristiano. En otras palabras, por poco me conviertes a ser cristiano. Es la segunda vez que es mencionada la palabra cristiano
en la Biblia. Y la tercera vez que es mencionada es en 1 de Pedro 4:16. Dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Entonces, ya haciendo claridad de esta palabra, de este término cristiano, ahora puedo enfatizar que las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los discípulos no vinieron a ser cristianos, vinieron a ser discípulos. Y es interesante porque la palabra discípulo, nada más en la Reina Valera, la vas a encontrar 230 veces mencionada la palabra discípulo. En otras versiones las vas a encontrar 277 veces. Así que quise hacer esta introducción porque Jesús, sus discípulos, sus apóstoles vinieron a ser discípulos o cristianos. Discípulos. Y hoy en día, si somos hombres que Dios nos ha llamado, tenemos la responsabilidad, escúchame bien claro, no la responsabilidad, tenemos el gran mandato, tenemos la comisión, no de hacer cristianos, sino de hacer discípulos. Y es importante porque un discípulo es una persona con convicción. Y la palabra esta que viene de convicción, la podemos definir que es un mártir. ¿Qué significa esto? Que es una persona que va a ser rechazada por sus creencias. Es una persona que va a padecer y sufrir. Por eso leímos en 1 Pedro 4:17, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo, si las personas de afuera se burlan por llamarte cristiano, no te avergüences, porque era una burla el término. Entonces, es interesante porque una persona que es discípulo tiene convicción y es un mártir y vive sus creencias hasta el punto de morir por ellas. Y es interesante porque hoy en día no se está haciendo la gran comisión. Estamos haciendo muchos cristianos, pero no la gran comisión de discípulos. ¿Por qué? Porque vemos gentes que se están comprometiendo a matrimonios con yugo desigual. Vemos personas que se están alejando de la fe con mentiras, viviendo vidas que no agradan a Dios. Vemos personas que ahora las iglesias son más círculos sociales que un centro de discipulado. Vemos iglesias que han traído hasta Nintendo, ya no se usa Nintendo, se usan boxes, billar para entretener a los jóvenes. Y tristemente, esos jóvenes cuando salen al mundo no son discípulos, son cristianos. Entonces van a llevar una vida diferente. Pero tú dirás, pero si fueron a los jóvenes, fueron a los campamentos, estuvieron acá, estuvieron allá. Sí, pero cayó corto la iglesia en hacer los discípulos. Porque un discípulo, hermanos, es un mártir, va a ser rechazado, va a ir en contra de las corrientes que hoy en día nuestra sociedad se está convirtiendo más carnalidad que espiritual. Y ahora dicen que la Biblia ya no debe usarse en las Biblias, sino se debe usar motivación personal. Qué triste, porque estamos viviendo en los postreros días. Y en los postreros días habrá muchos falsos maestros. ¿Qué significa falsos maestros? No que no sepan la verdad, saben la verdad, pero no enseñan la verdad. ¿Por qué no enseñan la verdad? Porque usan parte de la verdad y parte de su propia agenda para sostener un ministerio. Porque tienen miedo que si usan la verdad, muchos de sus congregantes se van a ir. Entonces, es importante entender este término, hermanos. Y por eso titulé nuestro estudio, ¿eres un discípulo? Examínate.
o estás involucrado y estás yendo con las corrientes y los vientos que operan hoy en día en este mundo. Ya con esta pequeña introducción vamos a estar hablando del versículo 12 y 13, 2 versículos para ver los nombres de los discípulos que andaron con Jesús, y después que Jesús ascendió al cielo, estos se convirtieron en los apóstoles, en los 12 apóstoles. Y nuestra fe como iglesia, como ministerio de español de Calvary Chapel, nosotros estamos fomentados o cimentados en los 12 cimientos de los apóstoles. Por eso nuestra declaración de fe es el credo de los apóstoles. Entonces no puede venir corrientes nuevas que están pasando hoy en día, porque ya hay un fundamento. Y si hay un fundamento, no podemos poner otro fundamento donde hay otro, cuando ya hay un primer fundamento. Es lo que nos dice la Biblia, para no caer, no errar en doctrinas o en corrientes que parecen, pero si las examinas, no son. Así que, entrando en este estudio, en versículo 12 de capítulo 1 de Hechos, nos dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Es notable ver aquí que la única caminada que podías hacer durante el día de reposo es el monte Olivar. Y por eso menciona acá camino a un día de reposo, porque era el único permitido en ese tiempo, acuerdo a la ley mosaica. Así que los discípulos obedecieron las instrucciones de Jesús, que regresaran a Jerusalén y esperen en Jerusalén la venida del Espíritu Santo. Eso lo vimos en el versículo 4. Y es exactamente lo que hicieron. Siguieron en obediencia las instrucciones de Jesús. ¿Y cuántos de nosotros ahora debemos aprender esto? Seguir las obediencias de Jesús. No se olvidaron de los sermones, de las enseñanzas de Jesús, sino que escucharon, hicieron. Fueron oidores o hacedores. Fueron hacedores. Así que Jesús ya no estaba con ellos físicamente. Ellos podían hacer lo que querían, porque ya no estaba su rabino. Pero sin embargo, aunque Jesús no estaba físicamente, ya los había dado el poder del Espíritu Santo para obedecer. Y ellos obedecieron. Así que se fueron al monte un día de camino. Esto describe que es una distancia muy corta. Y es interesante porque comprendieron los discípulos que había algo que había venido sobre ellos, que Jesús les había prometido, hermanos. Así que vemos que van a ser la iglesia y podemos decir que ellos obedecieron espiritualmente en 2 formas. Primeramente fueron donde iban a ser la iglesia. Y segundo, ellos, que es Jerusalén, allí nació la iglesia. Y segundo, fueron al monte Olivos. ¿Para qué? A sentarse a dormir, a jugar barajas, a tomar refresco. No, ¿sabes qué fueron a hacer? Fueron a orar, porque Dios les había prometido que había de venir algo grande en ellos. ¿Qué? El Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en el capítulo 2, qué sucede con el nacimiento de la iglesia. Pero no nos vamos a adelantar, así que
te lo dejo acá como telenovela para que te quedes ansioso y te sintonices la próxima semana para que veas el nacimiento de la iglesia. Y como había dicho, era una distancia corta de un día de reposo y era el único camino de trabajo que era permitido en ese tiempo. Entramos en el versículo 13 y 14. Y dice la palabra: y entraron, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. En este versículo nos dice que fueron al aposento alto. Nos dice más adelante que en el aposento alto habían aproximadamente 120 personas. Esto incluía, por supuesto, los 11 discípulos. Ya no estaba Judas, estaba María, la madre de Jesús, los hermanos, medio hermanos de Jesús, Santiago y Judas, las mujeres que seguían a Jesús y otros discípulos. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero sí es importante que allí estaban congregando, esperando la venida del Espíritu Santo. Muchas veces, cuando Dios nos habla y nos da una instrucción, tenemos dos decisiones. Una decisión es obedecerlo y esperar. Y otra es desesperarnos y no esperar. Y lo digo porque a veces decisiones que tomas, y yo te puedo decir muchos testimonios que hemos pasado mi esposa y yo, cuando hemos tomado decisiones sin orar y sin esperar en el Señor, y las hemos hecho malas, en poner tal vez líderes antes de tiempo, o comprar una casa antes de tiempo, o generalmente nos pasa que compramos un carro antes de tiempo y no oramos y esperamos al Señor que nos mande un carro. Pero aprendimos, ahora solamente nos sentamos y esperamos que Dios nos mande un carro. No escogemos el modelo del carro, pero sabemos que Dios nos manda el carro. Entonces, a través de nuestros años de seguidores de Cristo, 30 años, aprendimos, como decimos en México, a la malagueña, a la mala. Y sufrimos porque hicimos decisiones, porque no oramos y no esperamos. Así que mi consejo para ti esta tarde, cualquier decisión que tomes, si vas a casarte, si vas a comprar, si vas a mudarte, si vas a... cualquier decisión, lo importante es orar y esperar que Dios te confirme que viene de Él. Porque no todas las cosas, hermanos, son buenas. Hay que discernir el Espíritu y podemos cometer errores. Aquí nos registra los nombres de los discípulos que se convirtieron en los apóstoles. Por supuesto, solo hay 11 mencionados aquí. ¿Por qué? Porque Judas se había matado. Judas ya no estaba con ellos. Judas Iscariote estaba ausente porque él se fue y se ahorcó. Él cometió suicidio. No se arrepintió. Porque vemos dos contrastes acá. Pedro negó al Señor 3 veces, pero regresó al Señor. Judas vendió al Señor, se sintió mal y no regresó al Señor. Entonces, me llena a mí de gozo que servimos a un Dios rico en misericordia, que si la hemos regado o hemos metido la pata, como decimos, Dios nos da una segunda oportunidad para regresar a Él. Ahora, es importante que cuando te da una segunda oportunidad, tú tienes mayor responsabilidad que la primera. Eres más
como dice, responsable de tus actos ahora. Porque me puedes tomar mal y me dices, hermano, yo me emborraché la semana pasada y viene el Señor y me perdonó. Y tú ves, hermano, volví a tomar ya esta semana. Y así te la pasas semana tras semana. Y por eso muchas personas en la iglesia dedican su vida a Cristo una y otra vez. Y dices, mira, ahí va adelante a aceptar al Señor. Ya lo aceptó. ¿Y por qué está caminando? Esta es la quinta vez que pasa ya. Entonces solo se siente mal porque no hay un fruto de arrepentimiento. Entonces, cuando cometemos un error, o fallamos, o pecamos, o lastimamos, Dios nos perdona. Pero debe haber un fruto de arrepentimiento. Si no hay un fruto de arrepentimiento, fuiste como Judas, solo te sentiste mal y regresaste a tu mismo entorno. Así que Pedro negó al Señor 3 veces, regresó al Señor. Su nombre de Pedro era Simón, pero fue renombrado por Jesús. Le puso Petros, que significa pequeña piedra. Él tenía a su hermano Andrés. Y es Andrés que le habló que había encontrado al Mesías. Y es Andrés que lo trajo a Jesús. Y Andrés y Pedro formaron el círculo más íntimo de Jesús. Ahora, es interesante porque podemos ver el trasfondo del caminar y el crecimiento de Pedro. Primeramente, él fue testigo del milagro de resucitar a la hija de Jairo. Él fue testigo de la transfiguración. Él fue testigo cómo Jesús sanó a su suegra. Hay chistes que dicen, por eso lo negó 3 veces, porque sanó a su suegra. Es un mal chiste. Pedro vio a primer plano quién era Jesús. Y es importante entender que a pesar que era un hombre brusco, un hombre impetuoso, ansioso, alborotador, Jesús lo llama. Y no nada más lo llama, sino Pedro, cuando lee la escritura es mencionado por primera vez, y cuando se menciona, acuerdo a la gramática griega, es la persona de liderazgo. Pedro es mencionado siempre como primera vez, y esto nos da a entender que era el líder de los 12. Y después vamos a ver lo que él se convierte en líder de la iglesia que iba a nacer en Jerusalén. ¿Por qué? Porque él abrió el mensaje evangélico y les habló y les dijo que se arrepintieran y se convirtieran y fueran bautizados en el nombre de Jesús. Y eso sucedió. 3,000 personas se convirtieron. Él abrió el evangelio de algo que era particular, porque era para los judíos. Pedro tuvo ese llamado especial de dar el primer mensaje apostólico, que de algo particular se convirtiera en algo universal. Acuerdo a la historia, él fue crucificado en el año 69. Y fue crucificado no de la manera de Jesús, porque pidió que él no era digno de morir como su maestro. Así que pidió que le pusieran al revés, de cabeza a la cruz. Y así murió Pedro, crucificado de cabeza hacia abajo. Ese fue Pedro. Así que si tienes mal humor, eres impetuoso, eres pleitista, eres rudo, tienes esperanza, como Pedro. Dios te llama y transforma las vidas. Ese es su negocio, transformarte, no llenarte de información, sino ser transformado a la imagen de Cristo. Segundo apóstol, Andrés. Ya hemos mencionado, era el hermano de Pedro. Y es importante explicar esto, que Andrés era una persona
que trabajaba de una manera sin reconocimiento, como se dice vulgarmente, trabajaba atrás de la cortina, nadie lo veía. ¿Por qué? Porque él trajo a Pedro a Jesús. Y hay muchos en la obra de Dios que no son los que dan la cara, pero trabajan tras las cortinas y son muy importantes. Este Andrés trajo al niño con los 5 panes y 2 peces para alimentar a las 5,000 personas. Él encontró a ese niño y dice, y Dios multiplicó la comida. Este Andrés es el que trajo a los helenistas diciendo, deben de ver a Cristo. Y los helenistas son mitad griego y mitad judío. Es una combinación. Entonces estaban en búsqueda de Dios. Y es Andrés que los trajo a Cristo. Según la historia, nos habla que fue Andrés que llevó el evangelio a Rusia. Imagínate. Les dijo en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y es Andrés acá que lleva el evangelio a Rusia. Él también fue un mártir, y vuelvo a decir, si eres un discípulo de Jesús, vas a ser un mártir. No vas a ser la persona agradable para todos. Vas a ser esa persona, ahí viene el aguafiestas. Ahí viene otra vez el fanático. Ahí nos va a poner alabanzas cuando estamos escuchando Pedro Infante. Ahí nos va a cambiar la música. Es lo que significa ser un discípulo, un mártir, hermanos. Entonces, Andrés fue crucificado también como su hermano, pero su crucifixión fue diferente, fue en forma de cruz. Él pidió así porque no era digno tampoco. Y fue crucificado en forma de X, con las puntas enterradas al suelo, y es así como él entregó su vida, siendo un mártir, y por eso hoy se celebra mucho la cruz de San Andrés, y es una X. Tercer discípulo que vamos a mencionar, el apóstol Jacobo. Jacobo es el nombre hebreo, pero si lo pasamos a griego, significa Santiago. Él era hermano de Juan, uno de los hijos de Zebedeo. Vemos aquí que tenía un motivo ambicioso para andar con Jesús. Pues él y Juan se quejaron de que personas estaban sacando a demonios y estaban usando el nombre de Jesús. Ellos se sintieron celosos y fueron con Jesús y le dijeron, hemos oído que hay personas en Samaria que están echando demonios y están usando el nombre de Jesús y no son de nosotros, le dijeron. Notemos la transformación de estos apóstoles. Y yo creo que nos podemos proyectar en nuestros primeros años si has caminado con Cristo. Cómo había envidia en tu corazón. Cómo te ponías celosos de otras personas, hermanos o iglesias. Y no debe haber esto, porque Jesús le dijo, bueno, si están haciendo cosas buenas, son de nosotros. Y por eso Jesús les puso un apodo, los hijos del trueno. Porque eran al principio con actitud egoísta y ambiciosa. Bueno, ¿de dónde agarraron esta actitud? De su madre. Su madre fue a Jesús y le pidió, ¿qué les pidió? Que uno de sus hijos se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Así que la influencia de los padres es muy importante. No los descuides y tienes que apegarlos. Créeme que esto lo tomamos de primer plano mi esposa y yo cuando nos convertimos. Tomar a nuestra familia. Ellos, hasta que salieron de la casa,
casados, ellos empezaron su propia familia, su propia casa. Pero por mientras, ellos estaban con nosotros donde íbamos. Y no era un peso para ellos, era feliz estar con nosotros. Y damos gracias porque vemos que si tú instruyes a tu hijo en los caminos de la fe, ellos van a caminar y van a querer las cosas de fe. Mis hijos, no es para jactarse, pero siempre querían viajes misioneros. Y de papá, ¿cuándo salimos? Papá, esto y esto. Y por eso ellos se les sembró ese corazón misionero. Y yo te pregunto, ¿qué has sembrado en tus hijos? ¿Has sembrado más actividad deportiva? ¿Has sembrado más actividad social? ¿Has sembrado más actividad intelectual? Pues eso van a reflejar. Pero si tú realmente les siembras cosas de fe, créeme que todo lo que van a hacer va a ser prosperado. Y van a terminar cualquier carrera que toman, su meta. Porque tienen un discipulado que es diferente a llevarlo a la iglesia los domingos. Totalmente diferente. Porque los jóvenes ya cuando son grandes, hasta dejan de ir a la iglesia. Así que vemos acá Jacobo, que eran ambiciosos. ¿Cómo terminó Jacobo? En Hechos 12, versículo 1 y 2 nos dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada al hermano de Juan. Terminó como un mártir. El cuarto discípulo, el apóstol Juan, él fue nativo de Galilea, por supuesto, hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo. Ahora, he leído historias que Zebedeo tenía una empresa pesquera y que tenía barcos y que tanto Juan como Jacobo eran personas que ayudaban a su padre en esta empresa. Entonces, como podemos decir, eran familia de dinero, porque administraban. Y esto lo he leído en la historia de Zebedeo. Pero es importante entender esto, que cuando vienen a Jesús, dejan su familia, dejan a su padre, dejan a su madre y se convierten en seguidores de Cristo. Sabemos que Juan escribió el Evangelio de Juan y él, como decimos en México, se echaba sus tacos. ¿A qué decía? Él escribía, el discípulo que Dios amó. Él lo describía. O sea, no Jesús lo decía. Así que se echaba sus tacos. Es curioso leerlo. Pero es importante que también escribió las epístolas de Juan y también escribió el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Juan siempre quiso estar cerca de Jesús. Y era tan cercano que Jesús, en el momento de su crucifixión, le encomienda algo muy importante, que el hermano mayor o el primogénito tenía que cuidar de la madre. Y es interesante porque Jesús tuvo hermanos y hermanas, pero Jesús no escogió que cuidaran a María, sus propios hijos, sino que escogió a Juan y le dijo, Juan, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. O sea, esta es parte de la tradición y de la costumbre y de la ley, que el hijo primogénito tenía que pasar esta comisión al hermano que seguía para cuidado de su madre. Y sin embargo, acá vemos que Juan, como era una persona muy cercana a Jesús, Jesús tuvo la confianza de depositar el cuidado de María ante Juan. Acuerdo a la tradición,
fue llevado y condenado a muerte por el emperador romano César Domiciano. Se le echó aceite hirviendo a Juan, de la cual no murió, fue transfigurado. Pero no se le podía matar por segunda vez, así que él fue una persona milagrosamente que sobrevivió y fue desterrado hacia la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Curiosamente, este emperador César Domiciano murió, era una persona déspota, asesino, y como murió, las personas le dieron la libertad a Juan de salir de Patmos, y él regresa a la ciudad de Éfeso, donde muere de anciano a los 96 años. Imagínate tú, yo quedaría impactado que me esté congregando en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo era el pastor, y de repente llega Juan caminando, entrando. ¡Wow! ¿Qué sería? No sé, pero cuando era chico, yo era fanático a Batman. Y todo era Batman para mí. Hasta hoy que tengo tantos años, bueno, 60 años. No lo quiero ocultar. Tengo mi batipluma, tengo mi baticamisa, tengo mi batinota y tengo algunos muñecos de Batman. Pero imagínate, híjole, cuando digan, bienvenido apóstol Juan. Qué increíble que él murió de ser anciano a los 96 años. Entramos al apóstol Felipe. Acuerdo a los evangelios, nos dice que Jesús encontró a Felipe y lo llamó que lo siguiera. Felipe a su vez encontró a Natanael y dijo, ven, hemos encontrado a aquel quien Moisés y los profetas escribieron, al Nazareno. También en los evangelios podemos leer más de Natanael y cuestiona en Juan 14, 8 al 12. Cuando Jesús se está despidiendo, que tenía que irse a preparar un lugar, él cuestiona a Jesús y le dice que le muestra al Padre. Y Jesús le contestó, tanto tiempo conmigo y no has visto al Padre. Ahora, Felipe llevó el evangelio a Asia Superior y estableció una iglesia en Persia. Acuerdo a la historia nos dice que fue azotado, echado a prisión y luego fue crucificado en el año 54. Otro mártir. Entramos al número 6, el apóstol Bartolomé. Me encanta ese nombre, Bartolomé. Si hubiera tenido otro hijo, le llamaría Bartolomé. Tal vez mi esposa no estuviera de acuerdo, pero me encanta ese versículo, ese nombre, Bartolomé. Este es conocido en las escrituras como Natanael. Él fue llevado a Cristo por Felipe. Y en los evangelios siempre está en compañía con Felipe. Él era de Caná. De acuerdo a la historia, él llevó el evangelio a la India y dejó copias de los evangelios en la India. Su influencia fue demasiada que muchos templos paganos fueron cerrados porque se estaban convirtiendo al evangelio. Entonces, el rey Armenia no le gustaba lo que estaba haciendo Natanael de evangelización y mandó y ordenó que Natanael adorara a sus dioses.
por supuesto, él negó adorar a sus dioses. Volvemos otra vez. Discípulo, mártir. Negó. Entonces el rey ordenó, escúchame, que despejando, ¿cómo se dice? Despejar, o que quitar la piel, esa es la palabra, en vivo a Bartolomé. Y así murió. No lo sé, yo he visto que cuando despellan, no lo puedo decir, así que cuando le quitan la piel a alguna persona, no persona, animal, pero ya está muerto. Pero aquí vemos que en vivo le quitaron la piel. El número 7, el apóstol Mateo, conocido como Leví. Él era un recolector de impuestos y él escribió el Evangelio de Mateo. Y Jesús lo llamó y le dijo, sígueme. Y él dejó todo y siguió a Jesús. Ahora, nada más me gustaría comentar esto, del trasfondo de Mateo. Mateo recolectando impuestos, viniendo del linaje de Leví. Y me pregunto, ¿qué hace este hombre que su linaje es sacerdotal, que es para cuidar las cosas del templo como levita, trabajando para el imperio romano? Yo siento que sentía una carga inmensa Mateo al poner sus mesas para cobrar impuestos. Y había un vacío tan fuerte en él que cuando Jesús pasó y lo vio, inmediatamente Jesús vio su necesidad y no le dijo nada más. Sígueme. Y dejó todo atrás y lo siguió. Es hermoso este testimonio porque he visto personas y me ha pasado a mí una vez, una persona pasó en el autobús de la ciudad y yo estaba en la puerta de la iglesia. Hizo alto allá en Calvary y esa persona me miró y yo lo miré. Y vi una tristeza en sus ojos, una depresión, un vacío en sus ojos que nada más pude expresar su cara, su corazón, lo pude sentir y clamé a Dios. Ese hombre, pasaron como unas 5 cuadras, se bajó del camión y vino a verme. Me dijo algo muy interesante. Mi esposa es testigo. Me dijo, me estoy yendo a quitar la vida, se iba a ahorcar ese momento. Pero usted me miró y vi algo. Vi amor. Ese momento recibió a Cristo, se convirtió en un discípulo, sirvió en la iglesia como guardatemplos. Y Dios es bueno. Tocó su corazón. Es un testimonio que a través de los años, cuando tú reflejas a Cristo, dice la palabra, que reflejas el rostro de un ángel. ¿Qué estás reflejando? Es la pregunta, ¿qué estás reflejando? Entonces, hice esta pauta para mencionar de Mateo, porque creo que había ese vacío. Y cuando lo vio Jesús, le dijo, sígueme, y dejó todo. Mateo llevó el evangelio a Etiopía, a Partia. Y es interesante porque allí fue asesinado por una hacha en la ciudad de Natapat alrededor del año 60. Otro mártir, discípulo. El número 8, el apóstol Tomás, llamado Dídimo, que significa gemelo, podríamos clasificarlo como el pesimista. Y yo he conocido personas pesimistas, pero aman a Dios.
Pero estas personas pesimistas, cuando le llegó la noticia que Jesús había resucitado, él dijo, yo no creeré hasta que mis propios ojos lo vean. Y Jesús se presentó a él y le mostró sus llagas. Hizo la declaración más hermosa que he oído en la Biblia y dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás llevó el evangelio a Persia y a la India también, y en el sur de India, donde hay varias iglesias llamadas Santo Tomás. El apóstol Tomás fue traspasado con una lanza en la India durante un viaje misionero que estaba haciendo. Notemos, todos estos llevaron el evangelio fuera de Jerusalén, fuera de Samaria, fuera de Judea, y lo llevaron hasta los confines de la tierra. El número 9, el apóstol Jacobo, conocido como Santiago Menor, hijo de Alfabeo. Jacobo, hijo de Alfabeo, como lo conocemos, también era Leví. Así que posiblemente que Santiago y Mateo fueron hermanos. La tradición nos dice que el sumo sacerdote Anás II le ordenó renegar de Jesús. Pero Santiago, que estaba en el alto templo, aprovechó, en vez de renegar a Jesús, empezó a predicar el evangelio. Al escuchar esto, los fariseos se llenaron de furor y lo empujaron de lo más alto del templo. Él no murió de la caída del golpe, sino que cuando cayó fue apedreado. Y él rogaba como Esteban de rodillas, pidiendo, no tomes en cuenta, Jesús, mi muerte. Como tardaba en morir, fue golpeado con la cabeza, con un mazo. Y así termina la vida del apóstol Jacobo. Número 10, el apóstol Simón, el celote. Hay mucho que hablar sobre esta secta de los celotes. Bueno, Simón pertenecía a la secta de los celotes, que era una secta radical, que odiaba a los romanos, y ellos en secreto, en las noches, mataban a los romanos, sea soldados, sea hombre de negocio, cualquier persona. Entonces los celotes eran radicales. Y esto fue fundado en el año 6, acuerdo a Judas el Galileo, y lo puedes leer cuando Gamaliel hace mención de esta falsa secta de los celotes. Y sobre todo la cabeza, que era Judas el Galileo. Tal vez al principio vio que Jesús estaba agarrando popularidad. Había mucha gente que estaba siguiendo a Jesús. Y como revolucionario, Simón, el celote, empezó a seguir a Jesús. Y pensó que Jesús iba a ser el libertador de la opresión de los romanos de Jerusalén. Pero sus ambiciones políticas cambiaron cuando empezó a conocer el corazón de Jesús. Y así él se convertía en uno de los seguidores de Jesús. Él llevó el evangelio a Egipto y a Persia. Murió como mártir en la costa del Mar Negro, cerca de Cáucaso. La tradición dice que también llevó el evangelio a África, y que después de allí fue a Inglaterra, donde en Inglaterra fue muerto a piedras, lo apedrearon. Y después que lo apedrearon, lo despedazaron. Así murió Simón el celote. Número 11, no voy a mencionar a Judas Iscariote,
pero el apóstol Judas Tadeo. Este, por supuesto, no es Judas el traidor. Era, como dice Mateo 10:3, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, le veo por sobrenombre Tadeo. Este es Judas. Su nombre es hermoso. Pues Tadeo en arameo significa hombre de pecho robusto. Leveo significa hombre de corazón tierno. Y Judas en palabra hebrea significa alabanzas dadas a Dios. Hay citas muy interesantes sobre este Judas. En Lucas 6:16, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Acuerdo a la tradición, él llevó el evangelio a Siria, Armenia, donde él fue muerto por una flecha y después crucificado. Así que, hermanos, hemos dado un panorama de los 12 apóstoles. Y es importante saberlos, porque si están escritos en la Escritura, no nada más de mencionarlos, sino saber el trasfondo de cada uno de ellos. Y ver esos hombres que empezaron a venir a Jesucristo. Trajeron sus malas mañas, pero comenzaron a caminar con Jesucristo y Jesucristo empezó a limpiarlos, empezó a transformarlos. Y es así como hace la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no lo ha terminado. Si tú crees que el pastor San ha alcanzado la perfección, estás equivocado. Pero sí estoy seguro de algo que dice la Biblia. La buena obra que ha empezado, Él la va a terminar. Gracias. Nos extendimos un poquito más, pero era importante cubrir los nombres de los apóstoles, su trasfondo. Padre, te damos gracias por esta gloriosa noche que tú nos has hablado, Señor. Qué hermoso eso, ver estos hombres que tú llamaste y tú transformaste, que hoy en día podemos ver sus vidas y reflejamos que eran hombres comunes como nosotros, Señor. Ayúdanos a deshacer esa idea, Padre, de ser cristianos y ser discípulos. Porque un discípulo es un mártir, Señor. Y vamos a padecer sufrimiento, rechazo, Señor. Pero es lo que tú nos enseñas en la Biblia. No estamos creando nada, Señor. Así que ayúdanos a ser, Padre, pescadores de hombres. Te amamos, te glorificamos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, que la gracia de Dios y su misericordia esté con todos ustedes. Dios los bendiga. Tengan una excelente noche.